¿Qué tal? Aquí estamos otra vez para compartir este tiempo con ustedes de una manera especial a través de los métodos virtuales que ya se han vuelto una costumbre entre nosotros. Vivimos, creo que todos reconocemos, un tiempo muy raro y difícil. Prácticamente todos hemos sido afectados de alguna manera por la propagación del virus. Hay quienes se han contagiado y se han sanado casi sin darse cuenta, otros que han padecido la enfermedad y han podido salir adelante, y otros que aún la están padeciendo y están también sufriendo internaciones bastante prolongadas, ya que algunos por semanas han estado internados, y algunos lamentablemente también en este tiempo han fallecido a raíz de todo esto y otras situaciones sanitarias que también se han producido. Hay algunas personas cuyas enfermedades de base que no tienen que ver con el COVID, que no han podido ser debidamente atendidas porque los medios, los sistemas sanitarios no están en condiciones de poder atender a tal cantidad de gente, y otros por el temor de concurrir a lugares donde pueden contagiarse del virus. Hay también algunos que han perdido sus trabajos en este tiempo o están con una gran incertidumbre acerca de si podrán continuar trabajando y en las mismas condiciones. Y también hay quienes han debido cerrar sus negocios. Veo una enorme cantidad de negocios que se van cerrando y que evidentemente no han podido mantener el ritmo de sus negocios y por lo tanto han tenido que bajar las persianas. De todas partes nos están llegando en estos días pedidos de oración de diferente tipo, de personas que ni siquiera conocemos, pero que de alguna manera en este tiempo reconocen que la oración puede ser su último y gran recurso. Para nosotros los cristianos, la oración, junto con la lectura de las Escrituras y la comunión fraternal, son las tres prácticas fundamentales de nuestra fe. Pero sin duda en este tiempo la oración es la que está más a nuestro alcance, aunque también es la que más nos cuesta. En estos tiempos y circunstancias, por lo menos en mi experiencia personal, confieso que muchas veces ante tal cantidad de situaciones que se nos plantean, no sé bien cómo orar. Afortunadamente Jesús nos dejó un modelo de oración que podemos repetir o imitar. Él en Mateo capítulo 6, versículo 9, les dice a sus discípulos cómo deberían orar, y les dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Creo que esta oración todos conocemos desde pequeños, la hemos repetido, la hemos escuchado, y muchas veces las hemos orado con otros hermanos de diferentes confesiones, pero que todos reconocemos que esta es la oración universal que el Señor Jesús nos enseñó. Cuando repetimos conscientemente el Padre Nuestro, tenemos la oportunidad de repasar el estado de nuestra relación con el Señor y de encarar las correcciones necesarias y también de ser agradecidos en su provisión. Esta oración que Jesús nos enseñó es en ese sentido un verdadero ejemplo, es un esquema muy práctico
de cómo deberíamos orar, ya que contiene todos los elementos que deberían figurar en una oración simple al Señor. Aún la simple repetición de la oración es tal cual como la hemos leído y con algunas variantes que hay en algunas versiones de las Escrituras, pero la simple repetición puede servirnos cuando oramos con otros o cuando a veces también nosotros mismos no sabemos cómo orar, no sabemos qué más decir. Ese es un buen momento para que simplemente podamos decir el Padre Nuestro. Es una hermosa oración, vuelvo a decir, que todos conocemos. Pero esta no es la única oración que encontramos en la Biblia. En los Evangelios y en el libro de los Hechos encontramos también otras oraciones memorables, como por ejemplo la oración de María cuando fue a la casa de Elizabeth, que estaba embarazada, o de los discípulos cuando se vieron amenazados por las circunstancias que estaban viviendo allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 4. Pero sin duda, el libro en el cual más oraciones encontramos, y todos ustedes los conocen, es en el libro de los Salmos. Y allí hay oraciones para todas las ocasiones y para todos los gustos. Hay algunas oraciones que sabemos de memoria, como por ejemplo el Salmo 23, y hay otras oraciones muy fuertes que no sé si hoy nos animaríamos a pronunciar por el contenido de esas oraciones. La oración espontánea, es decir, la que no repetimos, esa oración que surge así, que brota de nuestros corazones en forma espontánea, es la expresión de lo que hay en nuestro interior. Y a veces nos damos cuenta que no estamos demasiado inspirados y por lo tanto dudamos de que esa oración, dicha así, casi balbuceando, casi sin saber qué decir, casi sin, me animo a decir yo, sin fervor, no sabemos si esa oración puede llegar muy lejos. Por supuesto que si no hemos venido haciendo las cosas bien, tenemos razones para pensar que nuestra oración no va a llegar mucho más allá del techo. Podemos sentir eso, aunque no siempre tiene que ser porque ser así, porque tenemos un Dios misericordioso y un Dios que a veces, aun a pesar de que nosotros no estamos haciendo las cosas bien, Él lo mismo está escuchándonos. Y cuando estamos así, en ese estado que, como vuelvo a decir, no estamos muy bien ordenados con el Señor, sentimos que no deberíamos esperar lo contrario, que la oración sea algo demasiado brillante, demasiado apelante, y entonces nos resignamos quizá a que la oración se convierta en algo así como una rutina espiritual. A veces yo pienso cuando oramos, cada vez que compartimos los alimentos, a veces me parece que nuestra oración puede convertirse simplemente en una rutina, sin saber bien lo que estamos expresando y cómo deberíamos estar agradecidos por la provisión que Dios nos permite disfrutar y por la paz que podemos también disfrutar. Así que hay un peligro de que la oración se convierta en algo así como una rutina espiritual, porque quizá sentimos que no estamos viviendo de la forma en que deberíamos vivir. Sin embargo, en el libro de Génesis aparece una oración que siempre a mí me llamó la atención, una oración muy particular de alguien que para mí es el gran personaje del libro de Génesis. Por supuesto que hay otros hombres y mujeres de muchísimo valor, pero hay un personaje así que me llama particularmente la atención. Siempre ha sido así desde el momento en que comencé a leer la Biblia, y ese personaje se llama Jacob. Jacob, en el capítulo 28 de Génesis, versículo 16 y 17, tuvo en algún momento un sueño en que de alguna manera fue muy consciente de que estaba en un lugar
donde había palpado la presencia de Dios a través de un sueño. Y dice allí en Génesis, capítulo 28, versículo 16, cuando Job despertó de su sueño, pensó, en verdad el Señor está en este lugar. Y yo no lo sabía. Tuvo mucho miedo y pensó, este lugar es muy sagrado. Aquí está la casa de Dios. Es la puerta del cielo. En el versículo 20, siguiendo adelante, dice, allí Jacob hizo esta promesa. Si Dios me acompaña y me cuida en este viaje que estoy haciendo, si me da de comer y con qué vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Esta piedra que he puesto como pilar será casa de Dios. Y siempre te daré, oh Dios, la 10ª parte de todo lo que tú me des. Está que dice Jacob aquí, que solo al final uno podría decir que es una oración, porque cuando se dirige directamente a Dios, pero evidentemente Jacob venía de una situación muy complicada, sabía que las cosas estaban complicadas, estaba huyendo de su hermano, y, porque no había hecho las cosas bien justamente, pero así todo él se anima a hacer una oración y una promesa a Dios. Jacob era un hombre astuto y especulador. Se las había ingeniado para sacar los derechos de la primogenitura de su hermano Esaú con la complicidad de su madre, y ahora estaba pagando el precio de todas las macanas que había hecho. En esa actitud es que Jacob habla con Dios, ora a Dios, hace una oración a Dios. Y al final de esa oración, lo que Jacob pretendió fue simplemente negociar con Dios. Si vos me das, yo te doy. Fíjese qué impertinente, ¿no? Qué atrevido. Pero este hombre estaba bastante desesperado, así que oró, habló con Dios de cualquier cosa, quería salir, quería zafar de su situación. Y asombrosamente le fue bien, porque volvió a su casa sano y salvo, con familia y posesiones. De él salieron después las 12 tribus de Israel, pero debemos, y todos sabemos bien la historia, pero no le fue nada fácil a Jacob todo esto que él vivió. Pero lo que yo quiero rescatar de esto es que el Señor escuchó la oración de Jacob, a pesar de que no sería de las mejores oraciones que uno podría decir que una persona puede hacer. Para muchos hoy, orar no resulta fácil. Todo lo que está pasando, todo lo que nos rodea, las circunstancias particulares, lo que está alrededor nuestro, el aislamiento, el temor al contagio, la falta de actividad, o también la pérdida del trabajo, las pérdidas sufridas, que muchos han sufrido pérdidas muy dolorosas, pueden generar un letargo y una pérdida de objetivos que hacen que la oración se convierta en algo así como una simple rutina. ¿Cómo y por qué orar en este tiempo con estos apremios, con estas circunstancias que nos aprietan, nos angustian, y a veces, vuelvo a decir, quizá más peligroso que todo eso, nos hacen caer simplemente en una rutina, en una apatía, en una abulia que nos paraliza, les quita el interés en vivir una vida con alegría, con fervor, con gratitud al Señor. ¿Cómo y por qué orar en este tiempo? Yo creo que tenemos que entender varias cosas. La primera es que la oración es un ejercicio del espíritu. Muchos están muy preocupados por la actividad física y es correcto. Este tiempo también ha limitado la actividad física, se cerraron los gimnasios, la gente no ha salido a hacer sus rutinas diarias al aire libre.
y eso evidentemente nos afecta en todo sentido. La oración, en una forma similar, es un ejercicio del espíritu. Si abandonamos la oración, nuestro espíritu se debilita, se achancha y no estamos en condiciones de afrontar las condiciones de la vida. Si en este tiempo no oramos, nuestro espíritu decae y se debilita, y evidentemente cuando lleguen las situaciones difíciles de prueba no nos encontraremos en el estado adecuado para enfrentarlo. La oración debe ser acompañada de lectura bíblica que nos ayude a meditar. La oración sola no alcanza, tenemos que tener también un sustento, un fundamento en la palabra. Tenemos que también saber encontrar en las Escrituras la inspiración y el fundamento para orar. Necesitamos orar aunque no sintamos nada. Nosotros a veces confundimos nuestros sentimientos con nuestra fe, y eso es algo que debemos separar. La oración a veces simplemente es decirle al Señor: aquí estoy, necesito escucharte. Y creo que a veces Dios sencillamente va a estar diciéndonos: gracias por prestarme atención, porque si algo necesitamos hoy, sobre todas las cosas, es poder escuchar de alguna manera, en forma simple y clara, qué es lo que Dios pretende de nosotros en este tiempo, y ante las circunstancias particulares que cada uno de nosotros debamos enfrentar. Necesitamos acudir al manual de instrucciones, a saber qué es lo que tenemos que hacer aquí ahora, como esa oración que hizo Jacob, que fue muy específico: si me traes de vuelta, si me salvás, si me restauras, yo voy a darte la 10ª parte de todo lo que tenga. Cosa que fue simplemente una negociación que parecía un poco fuera de lugar. Sin embargo, Dios lo tuvo en cuenta. Todos tenemos temas de oración, propios y ajenos. Y ocurre que cuando oramos por ellos inadvertidamente, empezamos a sugerir a Dios lo que debería ser y tratamos de negociar como Jacob. Creo que lo que deberíamos hacer realmente es simplemente presentar cada caso y confiar el que Él hará lo que corresponda hacer. Yo creo que, como todos ustedes, puedo decir, multitud de situaciones que cada día se presentan de diferentes lugares, y a veces no sabemos demasiado de qué se trata, pero nos piden oración por enfermedades, por situaciones particulares de la familia, por temas de trabajo, por todo lo que todos nosotros sabemos que en este tiempo están surgiendo por todas partes. Creo que no deberíamos estar pensando qué es lo mejor que Dios puede hacer. Él ya sabe lo que tiene que hacer. Pero sí, lo que tenemos que hacer es presentar a todas estas personas y situaciones delante de Dios, diciéndole: Señor, aquí está. Eso es lo que yo hago particularmente cada mañana cuando salgo a hablar, a tratar de orar y hablar con el Señor en lo mejor que puedo, que me sale y que mi estado de ánimo me permite, pero presentarle al Señor: no sé, Señor, qué es lo que tenés que hacer, y quién soy yo para decirte lo que tenés que hacer. Lo único que te pido es que tengas compasión y misericordia de cada uno de estos que voy poniendo delante tuyo. En este tiempo no sabemos bien cómo orar. Creo que eso es lo que he escuchado de algunos de mis amigos y hermanos queridos, y todos sentimos lo mismo. Hay pocos que me digan: no, yo tengo claro lo que tengo que orar. No, la mayor parte estamos viendo y pidiendo al Señor con mucha humildad, debería ser: Señor, enséñanos cómo orar. Y a esto nos viene bien recordar la experiencia de Pablo. Pablo entendía que había dos maneras de orar, y gracias a Dios
que él pudo poner y expresar esto con mucha claridad allí en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 14 y 15. Él decía: si yo oro en una lengua extraña, es verdad que estoy orando en mi espíritu, pero mi entendimiento permanece estéril. ¿Qué debo hacer entonces? Pues debo orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Debo cantar con el espíritu, pero debo también con el entendimiento. Creo que estas dos maneras, estas dos fuentes, estas dos formas de orar, tenemos que rescatarlas muy fuertemente en este tiempo. Oraré con el entendimiento y oraré también con el espíritu. Él entendía que eran dos maneras diferentes de orar. Una dice, cuando yo hablo y me expreso a Dios en mi lenguaje habitual y puedo expresar lo mejor que puedo, lo que siento, lo que deseo, lo que quiero, lo que pido, lo que estoy clamando delante de Dios. Pero también hay otra manera de orar, y es orar en mi espíritu, orar en una, y él habla, hablar en una lengua, orar en una lengua extraña. La oración en lenguas es un elemento sobrenatural que el Señor ha puesto en medio de su pueblo para que podamos hablar con Él. En la carta a los Romanos, el capítulo 8, versículo 26, Pablo habla de esto aclara un poquito más esto de una manera que me parece a mí que todos deberíamos tener muy en cuenta en este tiempo. En Romanos 8:26 dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los del pueblo santo. Me fue muy claro aquí que Dios ha puesto en nosotros ese Espíritu que nos ayuda a orar. Dice, ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Es sumamente claro que en algún momento en nuestras oraciones las palabras comienzan a ser un estorbo, porque no pueden expresar lo que hay en nuestro corazón. Y es en ese momento, dice, que el Espíritu ruega, conforme a la voluntad de Dios, por los del pueblo santo. Saben, estoy descubriendo en estos días, con mucha sencillez, quizá tendría que haberme dado mucha más cuenta antes, pero esto me pega muy fuerte en estos días. He descubierto que en este tiempo orar en el Espíritu, orar con gemidos indecibles, orar como Pablo lo decía, como dijimos en Corintios, con un lenguaje que yo no puedo comprender, puede ser el mejor elemento que tengo para orar, porque no sé bien qué es lo que tengo que decir, pero el Espíritu de Dios gime en nosotros con gemidos indecibles por todos los del pueblo santo. Les animo a todos a que juntos trabajemos un poco más, dejemos un poco más que el Espíritu comience a fluir en nuestras vidas en una oración simple, pero que a veces nosotros no podemos expresar con nuestras palabras humanas, pero que el Espíritu que está en nosotros está presentando delante de Dios. Necesitamos mucho de este tiempo en recuperar todo el valor que tiene la oración, porque la oración es aquello que no puede ser quitado de nosotros de ninguna manera, que no puede ser limitado de ninguna manera. Nos pueden limitar en reunirnos, nos pueden limitar en cantar, nos pueden limitar en muchas cosas, pero algo que no puede nadie limitar es el poder de la oración de aquellos que se presentan delante de Dios
con sus dificultades, con su indignidad, si me permiten, como la tenía Jacob, pero que de alguna manera pueden saber que Dios nos escucha, Dios nos asiste y Dios, a través de su Espíritu, intercede por nosotros. Que el Señor les bendiga, que tengan un hermoso día, que puedan disfrutarlo en la gracia de Dios.